me tomé una licencia y en vez de emperador imaginé que bien pudo haber sido un rey. Y eso le dio título a este mensaje: el rey está desnudo. Esa es la historia, el nuevo traje del emperador. La historia trata de un señor feudal. El cuento es famosísimo, ha tenido varias versiones cinematográficas de hecho. Es un señor que tiene un gran complejo de narcisismo, se cree un semidios, se cree lindo, pechito de paloma, casi un argentino. Y nadie le puede llevar la contraria en el reino. Todo lo que él dice la gente lo aplaude. Diga lo que diga, así diga una burrada, tiene gente que lo aplaude. Puede decir cualquier tontería o bobería y siempre tiene gente que lo celebra. Y cuando dos timadores aparecen en la historia, que testigos de la ridícula situación del imperio, se dan cuenta que pueden ganar dinero con poco esfuerzo. Así que se presentan ante el emperador y le dice que le pueden confeccionar un traje de gala finísimo, con un hilo y con una seda que no existe en ninguno de los continentes. Por eso se lo van a confeccionar, pero la consigna es que quien luzca ese traje y no tenga el corazón puro no podrá ver la tela. Solo los de corazón puro podrán ver cómo luce el traje. Así que empiezan a confeccionar con hilos invisibles, con telas invisibles. No tenían nada porque eran timadores. Uno era mexicano con mamá salvadoreña y el otro argentino con mamá colombiana. Y perdonen si dejé a alguien afuera. Entonces, los tipos confeccionaban así, hacían. El rey venía y decía al emperador: falta mucho, ya vamos a terminar. El primero que no vio la tela fue el emperador. Él no veía nada, pero decir no veo nada sería confesar que no tenía un corazón puro. Así que le decían los sastres: ¿puede usted ver la tela? Magnífico, extraordinario. ¿Le gusta el color? Magnífico. No sabía que si no estaba viendo el tipo. Así que esto hacían que confeccionaba, se tomaron su tiempo y finalmente viene el rey en calzones a probarse la tela, se la pone obviamente, no siente nada. Se mira al espejo, él se ve en calzones, pero decir que se ve en calzones significaría decir que no tiene un corazón puro. Y los que están alrededor, que saben la consigna, tampoco ven nada. Pero todos dicen: ¡wow! ¡Qué bien le queda! Nadie quiere confesar que no tiene corazón puro. Todos dicen: amén, aleluya, más santidad, gloria. Nadie se da por aludido. Es como cuando Dios habla en un sermón que siempre está empezando: ay, qué bien que le viene esto a esta. Que Dios te bendiga. No, hablamos de egoísmo y pensamos en otro, hablamos de orgullo y pensamos en otro. Bueno, esto es igual. Nadie quería reconocer que no estaba viendo el traje del rey. Y finalmente anuncia que el emperador va a estrenar su traje, ¿no? Y que lo va a hacer en presencia de toda la corte, de todos los cortesanos, de toda la gente. Así que anuncian: el rey o el emperador lucirá su gran traje con tela tan fina que solo podrán percibirla y valorarla los de corazón puro. Ya estaban avisados. Y sale. Y sale el rey en zunga. Y nadie veía nada. Pero todos decían: amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta que un niño, dice la historia, no aguanta más, larga la carcajada y dice: el rey está desnudo. Un borracho lo acompaña y luego la carcajada estalla generalmente en todos. El rey, avergonzado, entra espantado a su palacio pidiendo que la cabeza de los dos timadores rueden por la arena, pero ya estaban demasiado lejos cuando eso ocurrió. El tema es que la gente se da cuenta que no hay nada más puro que el corazón de un niño. Y si un niño con corazón puro dice que el rey está desnudo y alza la voz, eso avergüenza a todo el resto. Todo el resto participaba de esta ignorancia pluralista, donde todo el mundo dice lo que quisiera, no dice lo que quisiera decir, pero dice lo que otros te dicen que tengas que decir, hasta que alguien alza la voz. Pero antes de que este escritor danés escribiera el cuento, yo descubro al Señor Jesús dando la misma lección cada vez que tenía la oportunidad. Nunca
él quedó callado para pasar desapercibido o para ser más popular. Mucho antes que se escribiera este cuento, Jesús tuvo el valor de tirar por tierra la ignorancia pluralista de su tiempo. Y yo, a medida que veo la historia de Jesús con ojos nuevos, veo un Cristo que no evitaba los conflictos, no metía debajo del tapete las cosas para aguantar o preservar la paz. El Señor decía y confrontaba de manera directa. No temió nunca ser auténtico, aunque perdiera popularidad. Y nunca lo van a ver con más vehemencia cuando de pronto toma una fusta, un látigo, y sube las escaleras del templo en el día más importante de los judíos a echar afuera a los cambistas, a los que habían transformado en un antro la casa de Dios. Conocen la historia, la mayoría la han escuchado, espero que no, y espero que la hayan leído en alguna ocasión. Visitaban al templo casi 4 a 5 millones de judíos una vez al año. Judíos procedentes de Galilea, de Egipto, de Siria, de Roma. Una vez al año se juntaban todos y había que visitar ese día el templo porque estaba entre las 36 transgresiones que te alejaban de Dios si no ibas. Pero una de las leyes era que no podía nadie tener un Dios ajeno, no tenía que tener imágenes de nadie. Y eso incluía las monedas. Las monedas tenían la imagen del César. Entonces no podían venir a pagar nada con eso. No podían ofrecer un sacrificio, nada, si no había sido comprado con las monedas, que eran las monedas que se vendían en el templo, que eran los siclos. Ellos tenían que cambiar las monedas del César por el siclo. Y ese cambio era exorbitante. Cuando el Señor ve semejante locura dentro de su templo, cuando él ve lo que están ocurriendo, dice la palabra que literalmente estalla. Cuando él ve la corrupción y la gente haciendo fila y que hay alguien que se interpone en el camino de los que se supone deben llegar a Dios, siempre pensé y lo mantengo: si quieres hacer enfadar a Dios, interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. Diles a la gente que para llegar a Dios tienen que hacer un pacto, tienen que dar dinero, tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer 5 meses de clase de bautismo, tienen que tener una célula, lo que sea. Dile a la gente, complícale su llegada a Cristo y yo te mostraré un Dios enojado. Alguien que entra con un azote de cuerda, da vuelta a las mesas y dice haber transformado mi casa en un mercado. Y a mí me sorprende leer la historia una y otra vez, insisto, con ojos nuevos, porque veo que los romanos no intervienen. Y mi pregunta es, ¿cómo nadie lo detiene? Yo supongo que podían ver la llama, sus ojos encendidos en fuego y la autenticidad de alguien que sabe lo que está haciendo y que hace lo que todos querían hacer, pero nadie se animaba. Está diciendo, el rey está desnudo. Estos son unas sinvergüenzas. Estos son unos corruptos que disfrazados de religión le están robando a la gente. Auténtico. No fue popular. No verán a Jesús en una situación similar otra vez, por lo menos no lo relatan los evangelios. Pero lo veo alzando la voz y dejando una marca, un ejemplo de que no siempre hay que comer el mismo estiércol suponiendo que 1 millón de moscas no están equivocadas. No siempre uno tiene que hacer lo que la mayoría dice que tengamos que hacer. Porque vives una vida que no es tuya, una vida prestada. Resulta que te casas con el marido que tu mamá siempre quiso que te casaras. Resulta que tienes el empleo que tu papá quiso siempre que tuvieras. Y estudiaste la carrera que tu tío te dijo que tenías que estudiar porque él te pagó la matrícula o la inscripción. Y vas viviendo la vida de alguien más. Haces lo que el pastor dice que tienes que hacer. Vas donde tu esposa te dice que tienes que ir o tu suegra, que es peor, te dice que tienes que hacer. Y vas por la vida viviendo la vida de alguien más, siendo infiel a lo que Dios quería que seas desde el vientre de tu madre. Pierdes lo mejor que tenía el Señor, la autenticidad. ¿Cuál es la razón por la cual perdemos la autenticidad? Una sola palabra: el miedo al rechazo. A que de pronto piensen que porque soy distinto no tengo lo que se supone que Dios debe haberme dado. Y nos da miedo enfrentar, nos da miedo hablar. ¿De dónde sale ese miedo al rechazo, ese temor? De la infancia, de la adolescencia
o de cuando te casaste. No hay una sola persona aquí en este arena hoy que no haya tenido alguien a quien haya querido agradar en algún momento de su vida. Todos quisimos agradar a nuestro papá y a veces fuimos correspondidos o no. Quisimos agradar a un hermano mayor, quedar bien con una muchacha, con un muchacho. Todos en algún momento quisimos agradar y a veces nos defraudaron, sentimos que no estuvimos a la altura. Y con el tiempo esas heridas se quedan en el corazón, suelen arraigarse. Y lo que es peor, definen tu carácter, definen tu vida. Porque ese deseo de que te acepten, ya sea en el colegio, en la casa, uno después, en la vida adulta, va pensando que todo el mundo nos tiene que aceptar y nos tiene que querer. Y eso es imposible. Es imposible. Grábatelo en las tablas de tu corazón, átalo a tu cuello. Nunca le vas a agradar a todo el mundo. Hagas lo que hagas. A menos que seas un billete de 100, nunca le vas a agradar a todo el mundo. Ni Dios puede agradarle a todo el mundo. Porque estos días había gente agradeciendo por la lluvia y otro diciendo, ¡ay, otra vez llueve! Gente que dice, ¡qué bueno! Me viene bien para mis campos la lluvia. Y otro diciendo, pero se me está inundando todo. Y si Dios no puede dejar feliz a todo el mundo, menos vas a dejar feliz a todo el mundo. Entonces, cuando uno se para en la vida diciendo, yo tengo el auditorio de uno, al único que tengo que agradar es al Señor. Yo no puedo estar en la celda, encerrado en la celda de la opinión ajena, porque si me encierro en la celda de la opinión ajena y nadie me puede, si alguien me dice que estoy bien o que estoy mal y eso va a determinar mi vida, mi día, entonces en lugar de estar fundamentado sobre la roca voy a estar fundamentado sobre lo que digan de mí. Y eso es peligroso, mortalmente peligroso. Así dependas de la opinión de tus padres, así dependas de la opinión de tu cónyuge. Mortalmente peligroso, porque es como ponerte un espejo todas las mañanas y depender de la imagen que te refleja ese espejo. Y un día el espejo empieza a distorsionar y empieza a mostrar cosas que tú no eres. Y tú empiezas a creer lo que otros dicen que eres. Y vas perdiendo la autenticidad. Dice Proverbios 29-25, temer a los hombres resulta una trampa, mas que el que confía en el Señor saldrá libre, bien librado. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía estará seguro. ¡Aleluya! Saúl pierde la unción y cuando lo confronta el profeta dice, bueno, yo pequé, pero los soldados me intimidaron y yo les hice caso. Miren cómo alguien hasta puede perder la corona, la monarquía y la unción por hacerle caso a los soldados. ¡Una locura! El hombre más poderoso del momento haciéndole caso a la infantería. Cuando los demás deciden qué hacer, qué tienes que ponerte, cómo tienes que conducirte, qué tienes que emprender, vives en una arena movediza porque, insisto, estás atrapado en la celda de la opinión ajena. Y la palabra dice, ay de ustedes cuando los elogien. No se olviden que los antepasados de esta gente trataban así a los falsos profetas. Entonces cuando tú buscas el aplauso o el elogio, caer bien a todo el mundo, hay un momento que la dicotomía que se produce entre lo que quieres mostrar y lo que no eres es agotador, es estresante. Yo sé que todo el mundo, nosotros hemos estado alguna vez en un cumpleaños, en una boda, en esas fiestas donde no llegaste a tiempo con la dieta, pero hay que lucir. Tampoco estás para comprarte un traje nuevo o una falda nueva, un vestido nuevo, y lo tienes que meter como tenga que meterse. Entonces te acuestas en la mesa así, decís, cerrame el pantalón, cerrame el pantalón. Y alguien te cierra el pantalón así y parece que ahí se están metiendo los animales al arca. Y vas, no, pero a los varones también nos pasa eso. Y vamos así, ¿no? Con los zapatos, los dedos están así como empanada recién hecha, así con los repulgues para adentro. Y estás así. ¿Cuánto uno puede aguantar así? Yo he visto gente que te das cuenta que no nació con esos tacos. Viene así. Parece la lagartija National Geographic. Ahora imagínense vivir así todo el tiempo. Vivir con tacos altos.
vivir con faja. Imagínense vivir fingiendo todo el tiempo. Lleven esto a lo emocional, a lo espiritual. Por eso hay tan poca desnudez emocional en las iglesias. Y la desnudez emocional no es llorar, levantar las manos. Es decir, yo estoy en problemas, ayúdeme. ¿Sabe? Estoy atrapado en un matrimonio infeliz. Y no necesariamente por infidelidad. Soy infeliz, ayúdeme. Hay muy poca desnudez espiritual. Mire, yo estoy atrapado en la pornografía. Yo estoy en la iglesia, vengo, pero tengo una doble vida que nadie sospecha. Y me siento sucio o sucia tan solo de pensarlo, pero creo que si tengo que salir de esto no hay mejor cosa que decírselo a una persona de Dios para que ore y me ayude a salir. No hay. O por lo menos escasea. Porque el gran tema es perfumarnos, ponernos la máscara y demostrar que todo está bien. La escritora Anne Lamott escribe en un fabuloso libro llamado Viaje Seguro, dice: en general todo está enmascarado en este mundo, perfumado o disfrazado, pero resulta conmovedor y hasta seductor cuando uno ve a alguien real y humano de verdad. No vemos mucha gente que realmente es humana. Yo voy a las Escrituras y digo siempre lo mismo. Perdonen si lo he repetido tantas veces, pero veo los Salmos, por ejemplo, y yo lo que leo es poesía descarnada. Veo a un rey diciendo, claro, ahora le ponemos todas esas de salmista, dice David, aleluya, temprano yo me levantaré. Pero si uno le quita toda esa religiosidad, está diciendo, yo me levanto temprano, no puedo dormir porque siento que mis enemigos me persiguen, porque tengo miedo. Eso cuando habla de los miedos. No creerán lo que dice David de su lujuria, o lo que dice de su propia concupiscencia, o de su pecado, o de cómo se le envejecieron los huesos y el corazón se le amilanó cuando pecó y lo ocultó. Eso es lo que David escribe, desnudez emocional, lujo que casi no existe en las iglesias. Diré esto otra vez, este debería ser el sitio más auténtico del planeta, el lugar donde la gente pueda venir con confianza a confesar sus dudas, a levantar la mano como en el colegio y decir, yo no entendí, explíquenmelo otra vez con manzanitas. Sin embargo, en la mayoría de las iglesias, esa ignorancia pluralista abunda. Un montón de gente simula que es santa y no lo es. Y el problema no es que simule, el problema es que no encuentra solución a su pecado porque no lo confiesa, porque lo ocultamos, porque tememos que nos van a rechazar, que somos demasiado pecadores aún para estar en la iglesia. Y yo sigo diciendo, la autenticidad es lo único que te va a conectar con el Señor. Porque veo a Jesús y lo que más me llama la atención es su autenticidad. ¿Por qué nos ponemos máscara? Porque no queremos que nos vean vulnerables. Mi querido, amar es vulnerabilidad. ¿Quién ama y se protege o se blinda el corazón? Es imposible. Cuando amas, entregas. Y cuando entregas, puede que te lo rompan. Pueden que el corazón lo hagan añicos. Ahora, si quieres que nadie te rompa el corazón, también tengo la solución. Manténlo intacto, blíndalo. No le des el amor ni siquiera a una mascota, porque se te va a morir la mascota y también te va a romper el corazón. Así que no tengas ni mascota y distrae tu corazón con lujos y con salidas y con actividades, y puedes que sobreviva un par de años. Al final de los años vas a estar solo, con el corazón intacto, sin haber amado. Es imposible decir voy por la vida y no confío en nadie. En algún momento vas a tener que confiar. Vas a tener que amar, porque hay alguien que te amó y que sigue confiando en ti, que te sigue amando. Así que eso está en nuestro ADN. Pero cuando nos han hecho daño, la mayoría de nosotros prefiere proteger las heridas que divulgarlas, claro. No queremos mostrarnos tal cual somos porque decimos me van a hacer peor, y entonces ahogamos nuestros sentimientos y nos privamos de cualquier relación significativa. Hablando de cuentos infantiles, ya que me vine muy infantil hoy, hay un clásico de Marguerite Williams, se llama El conejo de terciopelo. Es un cuento que incluso tenemos en casa, donde el caballo de madera le dice al conejo de peluche o de terciopelo que está frustrado porque descubrió que hay conejos reales.
y que quien está allí en el césped es real, y él pensaba que el real era él, y cuando descubre que el peluche se le está saliendo, dice: hoy he descubierto con horror que soy un juguete, muy parecido a Toy Story, por supuesto. Y entonces el caballo de madera le dice: no, lo que te hace real no es el relleno de lo que estás hecho. Lo que te hace real es que si un niño te ama, y te ama de manera tal que no puede estar sin ti, eso es lo que te hace real. La enseñanza es que cuanto más ames, cuanto más te amen, más auténtico te muestras. Pero también es una sinergia. Cuanto más auténtico te muestras, más te van a amar. Y él decía al conejo: sí, pero se me sale de dentro el relleno. Por eso te amará más el niño, porque has compartido más tiempo con él. En la relación con el Señor es exactamente igual, y con la gente es igual. Muéstrate lo más auténtico que puedas y te amarán entrañablemente. Y cuanto más te amen, más auténtico te vas a sentir. Ninguno de ustedes, si aman de verdad, en casa andan con tacos seduciendo todo el día. Supongo que andan con las chanclas y la peor versión de ti mismo que solo conoce tu esposa. Pero porque te sientes amado, te muestras auténtico, tal como eres. Y el Señor te dice: cuanto más te muestres auténtico, más vas a sentirte amado. Y cuanto más te ame, más ganas de contar lo que te pasa te va a ocurrir. Y yo oro para que de todas las iglesias del planeta, River sea la iglesia más auténtica, no importa de qué estés hecho, sino cuánto haya pasado el Señor contigo, aunque el peluche se te salga de adentro. Aleluya, alguien tiene que decir amén. Entonces, cuando te sientes amado, a pesar de los errores, la opinión de la gente la pones en el lugar que se merece. Digo, ¿se puede vivir sin pensar en la opinión de la gente? No. Si viviéramos sin pensar en la opinión de la gente, no nos lavaríamos los dientes, no usaríamos desodorante. Che, pero qué olor, no me importa lo que diga la gente. Nos importa. Nos vestimos primero para nosotros y después nos vestimos para alguien más, para la gente, para quien nos mira. Esto lo traemos desde la infancia. Mamá decía: ponete lindo que vas al colegio. A mí me peinaban así, con esos peinados a la cachetada que pasé una vaca hacia... Y yo iba así, peinado así como gato de rico, iba así. Pero me fue inculcando que tenía que ser ante muerto que sencillo. ¿Se puede vivir sin la opinión de la gente? No. Pero se puede vivir sin que te guíe la opinión de la gente. Que es muy diferente, es diametralmente opuesto. Ahora, yo sé quién soy, sé de dónde vengo y sé dónde voy, dijo el Señor, y por eso podía lavarle los pies a los discípulos. Los discípulos se sientan en la mesa y estaba la palangana allí, la toalla, eran los elementos lógicos para utilizar antes de tener una buena comida. Pero se habían olvidado del esclavo. No había nadie que hiciera ese menester. Se les pasó por la cabeza. Dijeron: tenemos los... ¿cuántos? 13 platos, perfecto. ¿Qué más falta? Los vasos. Uy, el vino, alguien traiga el vino. El tequila. No, que no somos mexicanos, somos creyentes. Traiga, se fijaban todo. La palangana. No vamos a venir con los pies polvorientos, con olor a pata, sentarnos en la mesa. No, ahí está la palangana. Toalla, sí, toalla. Y alguien dice: el esclavo. Se nos olvidó el esclavo, el que lava los pies. Y les aparece Jesús. Y Jesús le mira las patas sucias a todos así. Venga. Y les empieza a lavar los pies. Toma el lugar del escalafón más bajo del ecosistema humano de ese entonces. De hecho, Pedro no se quiere dejar lavar y le dice: no tendrás parte en el reino si no te lavo. Y después aclara: yo sé de dónde vengo y sé dónde voy. Le decía a los líderes hace unas semanas atrás: eso es determinante para tener una estima sana. Nunca te olvides de dónde vienes. Nunca. Mi papá decía que los que se olvidan de dónde vienen son piojos resucitados. Nunca. Yo soy de ese barrio de donde salíamos a jugar a la calle, donde no había Nintendo, no había televisor. El barrio donde teníamos lo poquito y teníamos que agradecer todos los días a Dios, y con fervor, agradecer a Dios. Se cortaba la luz, Dios quiere que se corte la luz para que oremos, decía la vieja.
Así que había que orar a oscura, era terrible, pues yo decía, ¡ay, Señor, agárrame fuerte! Porque yo tenía miedo de orar en la oscuridad. Hay que orar, aprovechar para orar. De ese tiempo, nunca me olvidé de dónde vengo. Así que ni un traje, ni un automóvil más o menos lindo, ni las luces, ni la televisión, nada me va a poder cambiar. ¿De dónde? Nos alejamos de aquellos que más necesitan a Jesús, terminamos perdiendo la misión. Puede ser difícil estar afuera, pero si los granos de sal vuelven a juntarse en el salero, en los templos, toda la comida está en problemas. Jesús nunca dijo que seríamos la mayoría en la tierra. Dijo que seríamos la sal de la tierra. Jesús nunca dijo que la guerra la perdería el lado con menos soldados. Dijo que se perdería si los soldados pierden el sentido de su misión. Y el punto es que quizás muchos no conozcan a ese Jesús, a la misión de ese Jesús. Cuando digo ese Jesús, algunos pensarán, ¿pero qué? ¿Hay dos Jesús? No, hay uno solo. ¿Hay dos dioses? No, hay uno solo. Y con mayúscula. Pero me temo que sin querer, cuando lo sagrado se nos empieza a volver común, nos vamos olvidando la misión de ese Dios, o vamos desconociendo a ese Jesús que yo insisto siempre en volver a leer con ojos nuevos. En cierta ocasión, el apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo. Era la ciudad de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Y el Areópago era un tribunal supremo de la antigua Grecia. Y ahí estaban los magistrados que dependían directamente del rey. Entonces el Areópago estaba lleno de cientos de ídolos. Literalmente había como imágenes en piedra, en mármol, esculturas que tipificaban los diferentes dioses que los griegos tenían. Los griegos tenían una gran cantidad de dioses porque ellos creían que había Dios para el mar, un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, un Dios para la luna. Los filósofos de aquel tiempo se reunían allí en esa comunidad politeísta. Y ellos tenían muchos ídolos y muchos dioses, pero de alguna manera sospechaban, yo digo sospechaban, hay de los teólogos que dicen no, ellos sabían. Yo creo que sospechaban en su corazón que había un Dios que ellos no conocían, que tal vez les quedó un Dios sin honrar y para no ofenderlo hicieron un monumento que no tenía imagen y pusieron al Dios no conocido. En otras palabras, al Dios que todavía no nos presentaron, que nos falta por conocer. Y Hechos 17:22 dice que entonces Pablo se pone en pie en el medio del Areópago y dice, muchachos, fíjense que es sutil, por eso Pablo era Pablo, ¿no? Fíjense que ecuánime, qué dialéctica tenía, porque no los atacó, no les dijo esto es la gran ramera lleno de ídolos. Le dijo, muchachos, yo observo que ustedes son muy religiosos. Y hasta ahí todo iba bien. Dice, así que estuve mirando un poco, dando unas vueltas, y vi vuestros santuarios, y vi que había un altar que dice una inscripción al Dios no conocido. Y todos lo escuchan atentamente porque sí, ellos mismos, los griegos, habían levantado un altar que decía al Dios que nos falta conocer, al Dios que no sabemos cómo es, pero ahí está. Bueno, ese que ustedes adoran, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. A mí me sorprende mucho que digan al Dios que ustedes adoran, porque si estaba ahí es porque lo estaban adorando. No era que lo mencionaban como al paso, era parte de la adoración de los griegos. Y yo me temo que hay otro Dios actualmente que muchos no conocen, aunque tengan años de estar en una iglesia. Y lo que es peor, en palabras del apóstol, presumo que hay gente que adora a un Dios que aún no conoce. Porque una cosa es que uno diga, yo no sabía que había Dios, por eso no lo adoro. Y otra cosa es que adoremos a un Dios del cual no tenemos el honor, el placer o la honra de conocer ese otro Dios. Por eso yo titulé este mensaje El otro Dios. Porque el otro Dios a veces es ese Dios que todavía no se reveló a nosotros. Sin embargo, lo adoramos, venimos, cantamos, oramos, pero no tenemos una relación directa, estrecha con Él. Pablo dice, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes adoran y no conocen. Yo pensaba esta semana que tristemente el término espiritual suele ser más usado por los cristianos
por nosotros, a veces para describir a personas que oran durante todo el día. Yo te digo, ¿qué es una persona espiritual? Y tú dices, bueno, yo conocí uno que leía la Biblia todo el día, constantemente, que nunca se enoja, que están empoderados. Palabra de moda antes de la pandemia, claro. Ahora ya no abundan demasiado, no veo muchos empoderados, pero me acuerdo que muchos sí se empoderaban. Y uno dice, bueno, eso es espiritualidad. Para la mayoría, espiritualidad suena como algo de otro mundo, que hace recordar a los que han abandonado el mundo, que han hecho votos de pobreza o que se aislaron a sí mismos en claustros. Yo creo que no hay nada malo, de hecho, con la espiritualidad de los monjes, los que literalmente se aíslan. Cuando estuvimos en Israel, fuimos a conocer en el medio de la montaña unos ciertos monasterios donde allí pasan años, décadas sin internet, sin televisión, sin noticias, sin celular. Están allí porque ellos quieren cultivar una cierta espiritualidad. Los monjes experimentan una clase de espiritualidad, que es una manera de buscar y de conocer a Dios, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? Los que no nos podemos dar el lujo de decir, me voy a meter en un monasterio, aunque estemos en cuarentena. Estamos en familia, estamos en casa. ¿Qué ocurre con aquellos que viven en la ciudad, que tienen una esposa, un esposo, 3 hijos, un gato, un perro, una suegra? ¿Qué de aquellos que son solteros y trabajan, qué sé yo, 70 horas a la semana y tienes padres que se preguntan cuándo se van a casar? Ya tiene 42 años y todavía está en casa. ¿Qué pasa con aquellos que están divorciados y están tratando de sanar todavía las heridas del rechazo? Tratando de enfrentar la paternidad unipersonal de sus hijos. ¿Qué pasa con los que no son monjes, no se pueden aislar? No pueden darse el lujo que ni siquiera se pueden dar los menonitas. Cuando yo era jovencito, yo me acuerdo que soñaba que perseguía a Jesús por detrás, tenía esos sueños recurrentes, como que yo estaba detrás de Jesús, anhelando que Él me elija como uno de sus discípulos. No sé si eran sueños o eran visiones mías o ganas de que eso ocurriera, pero siempre yo me ponía ahí en la historia porque había visto las películas de Jesús y yo soñaba en caminar detrás de Jesús y de pronto Él se da vuelta así, me mira a los ojos y me dice, ¡hey! Sígueme. Y ahí mi corazón se acelera y yo comienzo a correr hacia Jesús. Y entonces me vuelve a interrumpir y dice, ¡hey! No, vos no, flaco. El tipo que está atrás tuyo, perdóname. Entonces la pregunta es, para aquellos que literalmente se sienten así, como que Jesús en algún momento dice, ¡hey, sígueme! Y vas y te dice, no. Le decía el de atrás que es más espiritual. Esto me lleva a preguntar, ¿hay una espiritualidad para el resto de la gente que no está encerrado en un monasterio, que no se puede ir a ayunar 40 días a la montaña, que no tienen nada bajo control y probablemente nunca lo tengan? Porque muchos de nosotros por años hemos visto hombres de Dios diciendo, yo me fui a ayunar, yo me pasé 40 días ayunando, orando, y hay otro montón de gente que no pueden darse ni siquiera ese lujo, parar, detenerse, tienen una familia que mantener, tienen cosas que hacer, pero además de eso tienen una vida desordenada en algún punto. ¿Hay una espiritualidad para ellos? Sí. Lo que hizo que Jesús terminara en la cruz fue la idea disparatada de que la gente común, la gente corriente, la gente rota, cuando termine este mensaje a la tarde o en cualquier momento te queda tiempo, mira el mensaje del domingo pasado, gente rota. Jesús hizo que la gente quebrada, hizo que la gente arruinada pudiera acceder a la santidad, pudiera ser santa. Eso fue lo que enloqueció a los enemigos de Jesús. Eso fue lo que hicieron que los enemigos lo criticaran. Los enemigos de Jesús fueron los que criticaban a Él porque Él hacía que la gente religiosa, la gente perfecta y su aceptación de la gente no religiosa y perfecta era la que estaban cerca de Él. Y los religiosos estaban como alejados. Entonces los religiosos lo criticaban porque decían, no puede ser que siendo el Señor esté con esa gente imperfecta. La implicación chocante del ministerio de Jesús es que cualquiera puede ser espiritual. Estos días yo leí a alguien diciendo, posiblemente sea alguien que no le caigo muy simpático y está bien, porque no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo, pero escribía en un blog, está bueno lo que está predicando Dante últimamente, como que maduró.
Me encanta. Viste que siempre en el reino hay gente siempre que tiene como la cinta de medir la madurez ajena, ¿no? Y ellos van viendo si madura, si no madura, y te van dando un puntaje, ¿no? Benditos ellos que tienen ese tiempo. Yo apenas puedo con mi propia vida, pero hay gente que puede ver la madurez ajena, ¿no? Entonces decía, me encanta lo que predica Dante ahora, pero me choca que Dios es un tipo como él, porque su vida no refleja la sana doctrina. Oh. Entonces yo digo, pero no lo digo con dolor, hasta me causa cierta gracia porque me lleva justamente a lo que decían de Jesús. Siempre hay gente que no le importa que el ciego vea, siempre y cuando haya sido sanado en sábado. No importa que vea. Si fue en sábado, es escandaloso. Y siempre es escandaloso a quien Dios decide usar. Porque pensamos, no, hay mejores personas de las que Dios podría estar utilizando. Cuando Kathryn Kuhlman era usada por el Señor en sus años de mayor apogeo en su ministerio, decían, es imposible que Dios use a una campesina de Missouri con ese acento espantoso y además divorciada. Imagínense, mujer, en un mundo de hombres, divorciada, campesina. Y bueno, Dios la usaba en milagros y en respaldo espiritual, pero no importa que el ciego veía si era en sábado, porque la espiritualidad para algunos es una fórmula y no es una fórmula, ni es una prueba, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. La espiritualidad no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión. El camino de la vida espiritual comienza donde estamos ahora, donde estás ahora. Yo sé que hay mucha gente ahora diciendo yo tengo un desastre en mi vida, como dicen los mexicanos de un modo más sutil, mi vida es un despadre. Porque tiene un desorden en las vidas y dice, pero yo puedo empezar una vida espiritual así, sí. Aceptar la realidad de nuestras vidas quebradas y defectuosas es el comienzo de la espiritualidad, aceptarlo. Esto no es porque la vida espiritual vaya a eliminar nuestros defectos, sino porque dejamos de buscar la perfección y en cambio empezamos a buscar a Dios. O buscamos a Dios o buscamos nuestra propia autoperfección, pero nunca podrás hacer ambas. La espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado. Tiene que ver con que Dios esté presente en nuestra falta de estabilidad. Lo diré otra vez, la espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado. Tiene que ver con que Dios esté presente en medio de nuestra inestabilidad. Y si no, mira la Biblia. Yo digo siempre, este es un libro cuyas páginas están atiborradas de gente desordenada. Y los autores bíblicos no editaron los defectos de sus héroes. Uno los mira y, como digo siempre, en definitiva, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los personajes fueron una mezcla compleja de fortalezas, de debilidades. David, Abraham, Lot, Saúl, Salomón, Rahab, Sara, fueron mujeres y hombres santos que amaban a Dios. Personas valientes, brillantes, sí señor, intrépidas, leales, apasionadas, comprometidas. Pero a su vez fueron asesinos, algunos de ellos adúlteros, maníaco-depresivos. Fueron hombres y mujeres que podían ser amables en un momento, santos, defensores de la fe en un momento y a la vez tiranos inseguros, mentalmente inestables, descreídos, maliciosos, rencorosos en el siguiente momento. Ustedes dirán, ¿cómo vas a hablar así de la gente de la Biblia? Pero ahí están. Yo no puedo higienizar lo que la Biblia no higieniza, no puedo hacer una Biblia más aséptica. Y los personajes del Nuevo Testamento no fueron mucho mejores, ¿eh? Miren con quiénes andaba Jesús: prostitutas, recaudadores de impuestos, adúlteros, personas con problemas mentales, gentuza pobre, perdedores de todas las clases. Y sus discípulos apenas podían uno mirarlos como modelos de santidad. Sí, estaban comprometidos con Jesús, estaban dispuestos a seguirlo a cualquier precio, pero tenían problemas de luchas internas. Siempre estaban haciendo trampa en busca de una posición, sospechaban unos de otros, eran acusadores, impulsivos, egoístas, algunos haraganes, desleales. Y andaban con Jesús 3 años caminando con él. No los eligió el Señor porque eran los 12 más perfectos, porque los 12 orinaban agua bendita. No, durante la mayor parte del tiempo no entendieron lo que hablaba Jesús.
Y cuando murió no tenían ni idea qué hacer ahora que había muerto. 3 años diciéndole, tengo que morir, es necesario para que resucite. Murió y no tenían ni idea qué hacer. Asustados todos. Como perritos asustados pensando que el plan había salido mal. Entonces cuando yo voy a las Escrituras y digo, Señor, muéstrame ese otro Dios, ese que predicaba Pablo, que Pablo le predicó a los griegos. Y dijo, yo vengo a hablarles de ese Dios. Yo hoy, adhiriendo a las palabras de Pablo humildemente, quiero hablarte de ese Dios, de ese Cristo, de ese Señor que entró al mundo sin ninguna dignidad. Era un hijo ilegítimo cuando Jesús vino al mundo, porque sus padres no estaban casados. Y todos los idiomas, en todas las culturas hay una expresión para llamar a los hijos ilegítimos y todas son horribles y todas son insultantes. Y a pesar de que nosotros le ponemos musiquita de Navidad y hacemos obras lindas de teatro para fin de año, la cuna fue un comedero de animales, sus compañeros de habitación tenían 4 patas. Pero si hubo un rey en esa historia, en la historia de Jesús, si hubo un rey que la gente veía como rey, era Herodes. La Biblia dice que Jesús nació en los tiempos del rey Herodes. Herodes sí, a los ojos de la gente era el rey. Nació en una cuna noble, fue líder de ejércitos. A Herodes se le llamó el rey de los judíos. Por eso era una burla cuando le pusieron rey de los judíos a Jesús. Porque es como que crucifiquen un delincuente o lo lleven hoy en día a la silla eléctrica a un delincuente y le pongan un cartelito y pongan señor presidente. No, el rey de los judíos era Herodes. Entonces era el rey de los judíos y era el amigo de los romanos. Ese era Herodes. Y a Jesús se lo llamaría amigo de los pecadores. Herodes retuvo su trono por 40 años. 40 años enquistado en el poder. Otra que Fidel Castro. Fue el más grande constructor de todos los tiempos. De hecho, cuando uno va al día de hoy, y todavía hay ruinas del mundo antiguo, uno puede ver las piedras gigantescas del templo que se ven hasta el día de hoy. Ningún rey construyó con tanto esplendor. Ahí están en Jerusalén las piedras de la construcción de un rey pomposo que se consideraba a sí mismo un semidios. Y gobernó en un tiempo donde los implacables sobrevivían. Roma consideraba a Herodes el gobernante más eficaz que el imperio haya tenido sobre Israel. Y luego de Herodes, nadie más, jamás se atrevería a llevar el título rey de los judíos, excepto una víctima crucificada un viernes por la tarde, pero eso era irrelevante. Eso era un chiste, una broma. Señor presidente, rey de los judíos a un delincuente que fue ahí crucificado entre otros 2. Entonces las vidas de Herodes y Jesús se cruzaron cuando los sabios de Oriente preguntaron, ¿dónde podemos hallar al rey de los judíos que nació? ¿Saben el insulto que fue eso para Herodes? ¿A quién? ¿Dónde podemos hallar? Era como decir, ¿dónde podemos hallar al verdadero rey de los judíos? Y ahí comenzó la matanza de los inocentes. La noche en que Jesús nació, no todos dormían derredor. No era una noche de paz, no. Ni todo brillaba. No fue una noche de paz. Los soldados entraban en las casas a la fuerza y si hallaban un infante varón, le hundían la espada al bebé y se iban. Fue una matanza de inocentes, no fue una noche de paz. Bendigo al autor de la bellísima canción que seguiremos cantando, pero por favor que no nos quite el contexto de la historia. En el mundo antiguo los niños estaban en el escalón más bajo de la cadena alimenticia social. En el Imperio Romano muchos niños ni llegaban a crecer. Por lo general se los abandonaba en la basura, en el estercolero. Y a los niños discapacitados se los ahogaba antes de los 8 días. No había niños discapacitados en los tiempos de Herodes. No había niños con muletas. O no aparecen nunca niños con algún defecto congénito, con labio leporino, con síndrome de Down, porque literalmente antes de los 8 días se los ahogaba. Ya sea porque nacían con un género equivocado, porque estaban esperando un varón y nació una niña, porque no querían dividir los bienes o porque dudaban acerca de la legitimidad de ese vástago. Si el hombre tenía dudas que ese hijo no era de él, se lo ahogaba por las dudas. Y un día ese otro Dios, entiéndame, ese otro Dios que los judíos y Roma no conocían, llegó y dio vuelta a las reglas de juego.
Se para y dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Entiendan con el contexto que te di cómo esta declaración ahora cambia? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? En el subconsciente, ¿quién era el más importante? Herodes. Es como pararse en Cuba y decir, en el tiempo de Fidel Castro, insisto, decir, ¿quién es el más importante aquí en la revolución? Todo el mundo en el subconsciente pensaba que iba a hablar de Herodes. Y él llama a un niño, lo pone en medio de ellos, un niño, que era lo descartable de la sociedad. Y le dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. El que se humilla como este niño, ahí es cuando uno entiende por qué dice se humilla, por qué relaciona al niño con humildad. Porque el niño era lo más bajo de la sociedad. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús no dijo que la tarea del niño era llegar a ser como Herodes, que era lo que le enseñaban a los niños. Lo máximo que puede llegar a ser es alguien como Herodes, el rey de los judíos. No, él dice la tarea de Herodes es que sea como el niño. Y ahí estalla la bomba y comienza una revolución silenciosa. Un movimiento subterráneo, señores, como aquella cueva que un peligroso bebé logró esconderse de un rey. Se comienza a gestar una revolución de castas que socavaría las pretensiones de Herodes. Y el Señor empezó a pasar tiempo con los enfermos mentales, con los retardados, con los refugiados, con los indigentes. Ustedes dicen, entonces, ¿cómo había retardados y gente así si los solían ahogar de chicos? Porque algunos padres, con criterio, con corazón, lograban que sobrevivieran. Otros no, la mayoría no. Ese era cómo funcionaba el imperio en Roma. Pero Jesús empieza a pasar tiempo con esa gente. Todos aquellos que los romanos consideraban una carga que desechar, el Señor empieza a estar con ellos. Jesús no era amigo de Roma, era amigo de los pecadores. Era un extraño giro en la religión y la historia, no era amigo del gobierno, no era amigo del Estado. Los hombres que llevan mantos púrpuras y coronas, ahora que llega Jesús empiezan a verse ridículos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a algún político que se hizo llamar el Grande? Ya no hay, porque quedarían ridículos. Hasta los reyes, los países que todavía hay monarcas, se ven ridículos a partir de Cristo. El imperio romano organizaba la sociedad de la manera que las aerolíneas organizan sus clientes. Primera clase, clase turista. Primera clase embarca primero, sobre una alfombrita roja, comen en vajillas de porcelana y les sirven vino gratis. Están los premiers ejecutivos, los premiers de oro, los premiers de plata y los premiers de cartón o de paja. No importa en qué categoría estés, siempre habrá alguien encima tuyo. Y los que volaban más alto eran los 600 senadores de César. Después estaban los ecuestres, que tenían caballos, para cuestiones militares podían andar a caballo. Los decurios, que eran ciudadanos distinguidos con puestos en el gobierno. Y el 98% restante eran los ciudadanos del imperio. El escalón más bajo de la sociedad, después de todos esos que venían luego del César, eran los esclavos. La élite no hacía trabajos manuales, como la carpintería, por ejemplo. La carpintería era para lo más bajo de la sociedad. Algunos dicen, no, el señor era un ebanista, quizá trabajaba la madera y lo atallaba de una manera especial, lo que sea. Era un trabajo manual que no hacían los que tenían alcurnia. Y si un rico invitaba a alguien, se esperaba que hiciera lo mismo a cambio. Se invitaban entre ricos. Y en esos tiempos, si uno lee la historia, cómo funcionaba en el Medio Oriente, los ricos estaban obligados a hablar de sí mismos en tercera persona, a lo Maradona. Vieron que cuando Maradona habla de él dice, bueno, ahora ya no se le entiende, pero cuando se le entendía decía, Maradona es una persona que él mismo habla en tercera persona. Así hablaban en el Medio Oriente. O sea que la humildad no era una cualidad deseable, pero sí la grandeza. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, era el castigo para los esclavos. Por eso cuando Pablo encabeza su carta a Roma y dice, yo, esclavo de Jesucristo, era un suicidio social. No solo estaba diciendo soy un esclavo, sino que decía yo soy esclavo del esclavo que mataron.
Es como escribir en nuestro Facebook fracasado, inútil y esperar que una chica se enamore de ti. No era un sincericidio. Entonces la ubicación de los asientos en los lugares públicos reforzaba el estatus. Y eso no era por el precio de los boletos, como hoy podemos ir a un teatro, a un estadio de fútbol. Bueno, y cuando digo hoy hablo en tiempos regulares, ¿no? De no pandemia, que según el precio que pagamos estamos más cerca del escenario. No, ahí era por la categoría, por el estatus social. Si eras un esclavo no importa, no podías pagar para estar adelante. A los del estatus bajo no se les permitía interrumpir mientras hablaban los del estatus alto. Pero los del estatus alto podían hacerlo cuando quisieran. Si estaba hablando alguien del estatus bajo, el del estatus más alto, el de la élite, podía interrumpir. Hoy es similar, ¿eh? Hoy no ha cambiado. Cuando un jefe interrumpe a su empleado, ¿cómo se lo llama? Líder. Cuando un empleado interrumpe a su jefe, ¿cómo se lo llama? Ex empleado. ¿No? Jesús dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos. Les dice, como ustedes saben, o sea que no es que estaba destapando, como decimos en algunos países, una olla. Ustedes saben que los gobernantes oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ay, ningún romano se ofendió, porque había que llegar a la cúspide pisando cabezas. Ninguno dijo, wow, qué denuncia. No, eso era lógico. Sí, eso es lo que ocurría, había que pisar cabezas. Pero lo que viene después los ofende. Cuando dice, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser un servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Eso sí. Yo pienso que si hubo una frase que hizo que los fariseos dijo a este tipo hay que llevarlo a la cruz ya, fue esa. Cuando les tocó el orgullo, cuando les tocó la santidad y la autoperfección. Primero porque nunca el invitado de honor recoge los platos sucios. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que sirve la mesa o el que es servido? ¿Quién es el más importante en el reino? Dice Jesús. No era una pregunta difícil. Los tipos están ahí y dicen que la respuesta es fácil. Los grandes se sientan, nos sentamos. La gente como uno. En Argentina, cuando alguien tiene mucho dinero, hay gente que habla así. ¿No? Y creo que en México también son los fresa. No te puedo creer. Entonces se sientan en la mesa y dice, la gente como uno se sienta y los sirvientes sirven. ¿Qué duda hay? Obvio. Y el Señor dice, no, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, el que recoge los platos sucios. Así que la próxima vez que vayas a un restaurante, pregúntate ante los ojos de Dios, ¿quiénes son los más grandes? Entonces yo voy a los evangelios y me doy cuenta que ese sigue siendo un Dios desconocido para muchos cristianos. Al leer los evangelios de Jesús con ojos nuevos, cuando digo ojos nuevos porque a veces leemos lo mismo, esto ya me lo sé de la escuela dominical. Pero cuando vemos el contexto, nos damos cuenta por qué lo detestaban, lo odiaban, conspiraban contra él. Al leer los evangelios de Jesús, yo fui advirtiendo un patrón sorprendente. Cuanto más ofensivos eran los personajes, más cómodos se sentían junto a Jesús. Personas así encontraban atractivo a Jesús. Un paria social samaritano. Un oficial del ejército del tirano Herodes, un colaboracionista recaudador de impuestos, una mujer que había sido poseída de 7 demonios. En cambio, por el contrario, otros personajes más respetables lo miraban a Jesús con frialdad, no se acercaban. Los piadosos fariseos lo consideraban a Jesús torpe, mundano, payaso. Un joven rico se alejó de él meneando la cabeza diciendo, yo no pierdo nada, mira si voy a vender lo que tengo para seguirlo a este loco. Incluso el liberal Nicodemo buscó reunirse con él bajo el manto de la noche porque si te sacaban una foto en Instagram y te colocaban en las redes al lado de Jesús, estaba frito. Y la iglesia cristiana, ahora, hoy, atrae a personas respetables que se parecen mucho
a quienes más sospecharon de Jesús en la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucedió para que se haya cambiado el patrón de la época de Jesús? ¿Por qué no les gusta a los pecadores estar con nosotros? Ya no hablemos de Jesús, hablemos de nosotros. ¿Por qué a los pecadores, la mayoría, nos tienen como una cosa espantosa? Los evangelistas, los aleluya, cuídate. ¿Por qué? Una vez me dijo alguien, ¿ir a la iglesia? Nah, ¿para qué? Para que me hagan sentir peor de lo que ya me siento. Estoy luchando con mi orientación sexual, estoy luchando con que mis padres me detestan. ¿Me voy a ir a la iglesia para que me terminen de condenar? Digo, ¿cuánto cambió el patrón? Los marginados que acudían a Jesús cuando vivió entre nosotros ya no se sienten bienvenidos. La gente rota ya no se siente bienvenida. ¿Qué hizo Jesús? La única persona perfecta de la historia para atraer a los claramente imperfectos. Y otra pregunta, ¿qué nos impide seguir sus pasos en estos días? Jesús fue el amigo de los pecadores, no fue el amigo de Roma. Porque siempre sacamos ese versículo, no, hay que respetar las autoridades, fueron puestas por Dios. Pero insisto, cuando ordenan algo que Dios prohíbe o prohíben algo que Dios ordena, se acaba el respeto. No somos los amigos siempre del Estado. Podemos orar por ellos, aunque sean dictadores, oramos por ellos, qué sé yo, los bendecimos. Pero de ahí a que seamos amigos, no. Jesús era amigo de pecadores, le gustaban los pecadores, les encantaba estar con él. Anhelaban su compañía. Y entre tanto los legalistas lo encontraban horrible, repulsivo incluso. ¿Cuál fue el secreto de Jesús que hemos perdido en estos años? Yo creo que mucha gente conoce otro Dios, no me cabe la menor duda. Un Dios con minúscula, un Dios que adoran pero no lo conocen, si no, no pondrían a veces en las redes, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces me saco la foto con un pastor que a lo mejor tiene un tema moral o un problema polémico o dijo una frase poco feliz. ¡Uy! Ahí está Dante, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando mencionamos esa frase es porque desconocemos este Jesús. Imagina la consternación de la gente en la Palestina del primer siglo si hubiesen tratado de aplicar el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Si se lo hubiesen tratado de aplicar a Jesús de Nazaret. Los evangelios mencionan 8 veces en que Jesús aceptó invitaciones a cenar, 8 veces, de las que menciona. No significa que nada más fue a cenar 8 veces. 3 de ellas, la boda de Caná, la hospitalidad de Marta y María, que no sabemos cuántas veces fue, pero vamos a suponer que por lo menos una noche cenaron, y la comida de Emaús truncada después de la resurrección, ¿no? Que Jesús se le apareció ahí. Fueron situaciones normales que Jesús quería pasar un rato con sus amigos. Las otras, sin embargo, las otras invitaciones o autoinvitaciones a cenar desentonan con las normas de la corrección social. En una ocasión Jesús comió con Simón el leproso. Para que te pongan el leproso como segundo nombre, porque algunos dicen, no, a lo mejor era leproso, y ya no lo era. Simón el leproso. Yo les puedo decir que 2000 y pico de años de avances médicos han hecho muy poco por aminorar el estigma social de la lepra, hasta el día de hoy. ¿Quién iba a entrar a la casa de un infectado? ¿Quién entraba a la casa de un infectado? En Palestina había leyes muy severas que imponían el estigma contra la lepra. Y si alguien dice, ¿de verdad era así? Muy similar al COVID-19 hoy. Nada más que en ese momento tenían que gritar, impuro, impuro. No le hacían un hisopado. El propio leproso tenía que gritar impuro, porque si no era condenado a muerte. Si te contagiaba, porque a veces la lepra se veía en la cara, en las manos y a veces estaba en partes más íntimas. Y tenía que gritar impuro porque si contaminaba a alguien, lo liquidaban. Y Jesús pasó por alto las reglas de higiene. Déjenme avanzar. Enseguida empiezan a escribir. Entonces, ¿qué está diciendo? Que déjenme terminar lo que creo Dios me dijo que diga. Jesús pasó por alto las reglas y se reclinó para comer en la mesa de un hombre que llevaba ese estigma como parte de su nombre. Y si alguno está diciendo, bueno, pero era Jesús. Bueno, entonces no digamos más que hay que imitar a Jesús. Pongámonos a imitar a Saúl, qué sé yo. Porque como dobles agentes, los líderes religiosos, los que lo seguían a donde iba y lo invitaban a comer para escrutar todos sus movimientos y lo que decía.
Y en forma provocativa, a pesar de ser sábado, Jesús sana a un hombre que tenía hidropesía y luego planteó un hiriente contraste entre los banquetes del prestigio social de los fariseos y el banquete de Dios preparado para los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los evangelios no hablan de ninguna otra comida con ciudadanos destacados y puedo entender muy bien por qué Jesús no era un invitado reconfortante para invitar. Era un provocador. Las últimas 2 comidas que conocemos ocurrieron en casa de publicanos y recaudadores de impuestos. Una clase de gente impopular en todas las épocas, pero más en los tiempos de Jesús. Estos tipos recaudaban impuestos en base a una comisión y se embolsaban un dinero de los beneficios de los ciudadanos, a costillas de la gente. Eran colaboracionistas del gobierno de facto, de los invasores. Y la mayor parte de los judíos los veían como traidores al servicio del Imperio Romano, porque servían a los romanos. Entonces, inclusive no se podía aceptar dinero de los recaudadores de impuestos como limosna, ni ofrenda, ni se podían utilizar su dinero como intercambio, ya que era dinero sucio, adquirido por medios despreciables, igual de lo que sucedería hoy con el dinero del narcotráfico. ¿Y qué hace Jesús? En forma intencional se invita a las casas de ambos recaudadores de impuestos. Cuando ve al petizo Zaqueo condenado al ostracismo, que tuvo que subirse pobrecito a un árbol para poder verlo, hizo bajar y dijo, me quiero ir a tu casa. Y la muchedumbre mostró enseguida su desaprobación. Y Jesús descartó las quejas, le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los autojustificados, a los que dicen, nosotros guardamos las 600 leyes de la sana doctrina, aleluya. No, vine a salvar lo que se había perdido. A otro reprobo, Leví, Jesús se lo encontró en la misma mesa donde estaba cobrando los impuestos, los odiados impuestos. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso siempre mantenemos nosotros todos o nadie. Porque la iglesia es para enfermos, básicamente. La iglesia, por definición, es para los infectados. Hoy en día, si dijera, ¿y la iglesia para quién es? La iglesia de por sí nunca va a ser para los sanos. Por definición, hoy la iglesia es para los infectados. No solo por un virus, sino también los infectados en el corazón, en el alma. Y al ver la variedad de comensales, Jesús, al comer con ellos, y cuando veían con quiénes estaba comiendo, la gente buscaban pistas para entender por qué Jesús hizo que un grupo, los pecadores, se sintieran tan cómodos con él, y el otro, que eran los supuestos piadosos, se sintieran tan incómodos. Ellos buscaban la pista, yo la encuentro en las Escrituras, la encuentro en otra escena de los evangelios que reúne a los fariseos y a una pecadora confesa. Conocen la historia, ¿no? Los fariseos atrapan a una mujer en el mismo acto del adulterio, delito que se castigaba con la pena de muerte. Si dice mismo acto, no es que le descubrieron un texto, alguien la acusó. En el mismo acto significa que la tienen que encontrar haciendo el amor o teniendo sexo con alguien que no es su esposo. En el mismo acto. Así que para encontrar en el mismo acto, ninguna mujer tiene sexo en la calle. Tuvieron que pagarle a un tipo para que la llevara a la cama, la sedujera, y estos morbosos espiaron por la ventanita al tiempo suficiente para entrar en un momento indicado y arrancar a esta mujer desnuda que alcanza a envolverse creo que con una manta y ahí está temblando en el medio de la plaza. La víctima no era la mujer, la víctima era la carnada. La mujer era la carnada, la víctima era Jesús. Iban por él, iban por un pez más gordo. Ella simplemente era la lombricita ahí para que el pez picara. Era simplemente el experimento para ver qué dirá Jesús que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer con una mujer sorprendida en adulterio? Preguntan con la esperanza de hacerlo caer en un conflicto entre moralidad y misericordia. Si Jesús dice apedréenla como Moisés, se mete problemas con el imperio, en problemas contra el imperio, porque el imperio romano no permitía justiciar a nadie si no pasaban por un juicio. Si decían le perdono la vida, entonces no era un rabino, porque desconocía la ley de Moisés.
Y el Señor los mira, los acusadores, y dice: el de ustedes esté santo, arroje la primera piedra contra la muchacha. ¿Quién la va a arrojar? Si todos tenían un muerto en el closet. Si todos tenían un par de esqueletos en el ropero. Es como si hoy le dijéramos a alguien: a ver, el que es santo, liquiden a este otro. ¿Quién? Y Jesús se vuelve a la humillada mujer y dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué raro, porque parecían todos muy santos recién. Ni yo te condeno. Yo que soy perfecto no te condeno. Vete y no peques más. Esta tensa escena revela un claro principio en la vida de Jesús. Él perdona cualquier pecado que se reconoce abiertamente. La adúltera se fue perdonada con una nueva oportunidad de vivir. Los fariseos se escabulleron heridos en su corazón, con muertos en su closet. Quizás las prostitutas, los recaudadores de impuestos y otros pecadores respondieron tan bien a Jesús porque a cierto nivel sabían que ellos habían actuado mal, que habían metido la pata y el perdón de Dios para ellos era atractivo. Las prostitutas no corren peligro de encontrar que su vida actual está buena, está satisfactoria, como para no necesitar volverse a Dios. Los orgullosos, los envidiosos, los celosos, los religiosos, los murmuradores sí corren ese peligro. Les gusta la vida que tienen, no creen que necesitan pedir perdón. Muchos preferían el estilo de Juan el Bautista, con su dieta de insectos, su duro mensaje de juicio y maldición, que ese mensaje de gracia que traía ese otro Dios, ese banquete preparado para toda la gentuza con la que se reunía Jesús. Y yo entiendo esa extraña preferencia. ¿Por qué preferían a Juan el Bautista? Porque yo crecí en un ambiente legalista, donde hasta el día de hoy, me consta, son 20 santos que se congregan en esa iglesia. Y te aseguro, de verdad, no es una falsa percepción, de verdad ellos creen que son los únicos 20 que se van a salvar. Yo no sé para qué el Señor hizo un cielo tan grande solo para 20. Porque si somos los únicos que tenemos la salvación. Y creo que 2 más que hay por allá. Nada más, 22 a lo sumo. Menos de un equipo de fútbol con sus suplentes. En los tiempos de Jesús también la gracia era escurridiza, difícil de comprender. El pecado era más concreto, era visible, era presa fácil de atacar. Una mujer adúltera está ahí a la vista. El celo, la envidia, está siempre solapada. Es menos atractiva, pero ahí está. Ese pecado es menos atractivo, pero ahí está. Bajo la ley siempre podías saber qué rango ocupabas, quiénes eras. Los judíos del tiempo de Jesús hablaban de una escalera que llegaba cada vez más alto, era una jerarquía que te acercaba, era como estaba diseñada la misma arquitectura del templo. A los gentiles y a los mestizos, como los samaritanos, se les permitía estar en el patio, como que acá en el templo dijera: bueno, a ver quién, a ver los argentinos en el patio, qué sé yo, los mexicanos un poquito más adentro, una cosa muy discriminativa, espantosa. Un muro los separaba de la sección siguiente que admitía ese otro muro a mujeres judías. Los hombres judíos podían entrar a un ámbito más, pero solo los sacerdotes podían entrar a las zonas sagradas. Solo un sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año, el día de Yom Kippur. Entonces la sociedad toda en realidad estaba constituida por un sistema religioso de castas que avanzaban hacia la santidad, y los escrúpulos de los fariseos reforzaban todos los días este sistema. Todas sus reglas sobre lavarse las manos, evitar la contaminación, eran un intento de acercarse a Dios y que Dios los amara más. Ahora, tú les preguntabas a ellos: ¿y por qué no hacen eso? Y te dicen: bueno, porque nuestro Dios nos estableció hasta lista de animales deseables sin mancha y lista de animales indeseables, defectuosos, que no pueden ser usados para el sacrificio. Ellos te leían la ley de Moisés. ¿Acaso su Dios no había excluido del templo a los pecadores? Mujeres con menstruación, los físicamente deformes y otros indeseables. De hecho, la comunidad de los esenios estableció una regla sólida: ningún loco, lunático, tonto, necio, ciego, tullido, cojo, sordo, menor de edad entrará en la comunidad. Y en medio de ese sistema de castas aparece Jesús. Ese era el otro Dios que no querían, no podían y no iban a aceptar nunca. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia.
Para consternación de los fariseos, no tenía reparo Jesús en asociarse con niños, con pecadores, incluso con samaritanos. Tocaba y dejaba que los tocaran los impuros, los leprosos, los deformes, una mujer con flujo, los lunáticos, los poseídos. Aunque las leyes levíticas prescribían un día de purificación, después de haber tocado a un enfermo, Jesús sanaba a las multitudes tocando a los enfermos y no tomaba su día de purificación. Nunca se preocupó en las reglas de contaminación, de prudencia, en el contacto con los enfermos o incluso con los difuntos, que era una inmundicia tocar un difunto. Piensa en Jesús en la actitud nada más que tenía con las mujeres. En ese tiempo, en todos los cultos que se hacían en las sinagogas, los hombres judíos oraban: bendito sea Señor que no me hiciste mujer. De verdad. Para los que creen que el machismo nació unos años más acá. Oraban así: bendito Señor, gracias que no me hiciste mujer. Porque las mujeres se sentaban en una zona aparte, no se las tomaba en cuenta, rara vez se les enseñaba la Torá. En la vida social las mujeres no hablaban con hombres que no sean de la familia. Y Jesús se relacionó libremente con mujeres, algunas las tuvo como discípulas, las enseñó como discípulas. A una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y que ahora estaba teniendo una aventura, la buscó para que dirigiera un avivamiento espiritual. Él fue el que inició la conversación pidiéndole ayuda. Aceptó con gratitud la unción en manos de una prostituta. Por eso creo que el Señor no permitió que hubiese Instagram en ese entonces, porque no llegaba a 3 años de ministerio. Imagínense una ramera vestida como prostituta tocando los pies al pastor, al rabino. Entre el grupo de seguidores había mujeres de lo que sin duda se suscitaron muchas murmuraciones. En las parábolas de Jesús aparecen innumerables mujeres. La mujer que perdió una moneda, no se las mencionaba las mujeres. Muchas veces realizó milagros en ellas. Y como diría Pablo más adelante, en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¡Ay! ¿Cómo que no hay varón ni mujer? Si la mujer es esa cosa que usamos para tener sexo, para desahogarnos de noche. ¿Cómo que no hay judío y griego? No nos van a comparar con los griegos. ¿Cómo que un hombre libre lo van a comparar con un esclavo? Es una revolución. Era como decir, en esta iglesia entra cualquiera. ¿Cómo? ¿Qué iglesia liberal? Esto no es un burdel, como dijo aquel pastor que les conté el domingo pasado. Para las mujeres y para otras personas oprimidas, Jesús trastocó la sabiduría que se daba por sentada en ese tiempo. Los fariseos creían que tocar a una persona impura contaminaba a quien lo tocaba. Pero escuchen, cuando Jesús tocó al leproso, Jesús no se manchó, sino que el leproso se volvió limpio. Cuando una mujer inmoral lavó los pies de Jesús, fue ella la que salió perdonada y transformada, no él el que se contaminó. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia cambió el patrón? ¿Se dan cuenta que la sal en el salero arruina toda la comida? Solamente cuando se amontona en el salero, sino un poquito de sal cambia, leuda, permea la sociedad como si fuera la levadura. Cuando se enfrentó Jesús a la costumbre de no entrar en la casa de un pagano, el servidor del pagano fue sanado. Tanto de palabra como de obra, Jesús fue proclamando un evangelio nuevo de gracia. Para que una persona se purificara no tenía que ir a Jerusalén. Para purificarse había que ir a Jerusalén y ahora ya no tenía que ir a Jerusalén. Ni ofrecer sacrificios, ni someterse a rituales de purificaciones. Todo lo que tenía que hacer es seguir una orden. Sígueme. ¿Qué tengo que hacer? Dijo el joven rico. Sígueme. Vende todo y sígueme. Viaja liviano y sígueme. Le hubiese dicho que tenía que ir a purificarse al templo 7 días y el tipo iba. El contagio de la santidad siempre derrota el contagio de la impureza. Y en pocas palabras Jesús trasladó el énfasis de la santidad de Dios, que era exclusiva, a la misericordia de Dios, que era inclusiva. ¿Estoy siendo claro? En vez del mensaje,
Dios no acepta los indeseables. Proclamó, en el reino de Dios no hay indeseables, pero no porque los dejamos afuera, porque los hacemos entrar y dejan de ser de indeseables. ¿Verdad? Dejando afuera los indeseables, cualquiera tiene una iglesia pura. Bueno, hipócritamente pura. Al hacer todo lo posible Jesús por reunirse con gentiles, comer con pecadores, tocar a los enfermos, Él amplió el ámbito de la misericordia de Dios. Y para los líderes judíos, las acciones de Jesús ponían en peligro la existencia de todo el sistema religioso que habían armado. Por eso no nos sorprende que los evangelios mencionen más de 20 veces que conspiraban contra Jesús. ¿Saben lo que es conspirar? Che, ¿cómo lo podemos liquidar a este? Hay que matarlo. Y si lo empujamos y que parezca un accidente. Y vamos a meternos en problema con el Imperio Romano. No. Y si le damos algo envenenado, no, si este dice que tomarán en las manos serpientes, comerán cosas mortíferas, este es inmune a todo, está vacunado no sé con qué. Conspiraban. Uno de los relatos de Jesús que contrasta a un piadoso fariseo con un arrepentido recaudador de impuestos, capta lo que es el evangelio de la gracia, lo que perdimos, ese otro Dios. Por eso yo llamo otro Dios, porque es un Dios que muchos no conocen aunque lo adoran hace 30 años. Es una historia súper conocida. El fariseo ayunaba 2 veces por semana, diezmaba, daba piadosamente todo lo que Dios le daba, él daba piadosamente, un sembrador. Y él oraba, Señor, gracias que no soy como estos injustos, como estos adúlteros. Y gracias que soy mejor que este recaudador de impuestos, uno que estaba al lado de él. O sea que este era el cristiano modelo. Este era Flanders, de los Simpsons. Y al lado estaba el pobrecito recaudador de impuestos, demasiado humillado para elevar los ojos al cielo. Y oraba de la forma más sencilla, ni sabía cómo orar. ¿Sabe lo que decía? Sé propicio de mi pecador. Y Jesús saca esta conclusión. Yo digo que este que no sabe ni orar, descendió a su casa perdonado y justificado antes que el otro. Entonces uno dice, ¿qué quieres decir? ¿Que entonces no tiene importancia la santidad? ¿Que no hay diferencia moral entre un legalista disciplinado y un ladrón? Desde luego que no. La conducta importa de muchas maneras. Solo que la conducta no es lo que nos hace aceptos ante Dios. El religioso, cuando escucha la parábola de Jesús, del fariseo y el publicano, piensa, bueno, es un episodio ofensivo ese. Porque si Jesús dice que se fue justificado el recaudador de impuestos, es ofensivo a la sana doctrina, porque en ese relato parece que lo único que importa es la capacidad de Dios para perdonar, no importa la vida del tipo. Exactamente. No nos podemos llevar la gloria de la gracia, no nos podemos llevar ni compartir la gloria de la gracia. En este mundo normalmente se mira a los ricos, a los hermosos, los piadosos, los que tienen éxito. Y la gracia introduce un mundo con una lógica nueva. Dios ama al pobre, al que sufre, al perseguido. Y nosotros también tenemos que amar a esa gente. Como para Dios no hay nadie indeseable, tampoco puede haber nadie indeseable para nosotros. Los cristianos del primer siglo rescataban a sus amigos de los captores bárbaros, de los militares y los que estaban asolando a veces a la población y los cuidaban a sus enfermos. Y los paganos los abandonaban apenas descubrían los primeros síntomas de que estaban contagiados. En los primeros siglos la iglesia tomó al pie de la letra el mandato de Jesús de recibir a los extranjeros, vestir a los desnudos, a los inmigrantes, alimentar a los hambrientos, visitar a los que estaban en cárceles. ¿Saben lo que es visitar al que está en la cárcel? Es visitar a un delincuente, a un violador, porque no están en la cárcel necesariamente de manera injusta. Entonces cuando uno ve a Jesús, a ese Dios hecho hombre, y estudia la iglesia, el comportamiento de la iglesia primitiva, yo me siento inspirado a predicar más de ese Dios. Yo quiero que esta pandemia nos choquee a todos. Estoy orando para que la iglesia esté choqueada, para que digamos, sí, así como la pandemia, el virus no discrimina a nadie,
Actores de Hollywood o gente que duerme bajo un puente se pueden contaminar y enfermar. Así también el evangelio, la gracia, no puede discriminar. Los pobres, los enfermos, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas que se agolpan alrededor de Jesús, movidos para recibir perdón. Y los poderosos, los ricos se mantienen al margen. Lo ponían a prueba, lo espiaban, los querían hacer caer en trampas. Jesús les habló de un Dios distinto al que creían conocer. Jesús les dijo que Dios prefería las peticiones de un pecador ordinario que las súplicas de un profesional de la religión. Comparó Dios con un pastor que deja las 99 ovejas en el redil para salir frenéticamente a buscar la perdida. A un padre que no puede dejar de pensar en el ingrato, despadroso, rebelde hijo, no puede dejar de pensar en él, aunque tiene otro que es respetuoso, obediente y no falta nunca al culto. Comparó a Dios con un anfitrión rico que abre las puertas de la sala del banquete para que venga una colección de pordioseros y vagabundos a comer. Jesús hizo todo lo posible por abrazar a los rechazados, a los indignos, a los que no le importan nada al resto de la sociedad, para demostrar que los don nadie le importan infinitamente a Dios. Y yo sé que este mensaje hoy es para ti. Yo sé que hay alguien en casa que se siente como esa mujer impura, demasiado tímida, llena de vergüenza para acercarse a Jesús y tocar el manto. Y no quieres ni que Jesús se dé cuenta de que te estás acercando. Y sí se dio cuenta. Porque esa mujer entendió, como todos los don nadie, como tú, que no es fácil ocultarse de la mirada amorosa de Jesús. Jesús demostró en persona que Dios ama a las personas, no como raza, no como especie, sino como individuos. Por eso decía el domingo pasado, pongámosles cara al pecador y van a ver que el pecado cambia. El peor pecado, el que más te repugna, ponle la cara de tu hijo de sangre, y vas a ver cómo un amor te inunda. Por eso creo que no hay lugar para fingir en la vida espiritual. Y desafortunadamente en muchos círculos religiosos existe una regla no escrita. Entran a la iglesia y le decimos, te tienes que bautizar, tienes que congregarte, y no te olvides de fingir. Actúa como si Dios tuviera el control de todo, ¿eh? No vas a decir, siento ansiedad, porque aquí nadie tiene ansiedad. Empodérese, mi hijo. En el nombre de Jesús. Tus palabras tienen poder. Actúa como si Dios tiene el control de todo, aunque no creas que así no sea. Si te enferma un hijo, no vas a decir, está enfermo, oren por mí. No llores, porque eso es falta de fe. Tienes que transmitir la impresión de que todo está bien en tu vida, cuando no lo esté. Así atraemos a los inconversos. No los atrae, los repele. Cuando le decimos a la gente, finge que crees cuando en realidad estás dudando. Entra pero esconde tus imperfecciones. Mantén la imagen de un matrimonio perfecto, con hijos saludables, aunque tu familia sea como cualquier otra, con muchas disfunciones, no lo muestres. Y no importa lo que hagas, no reconozcas jamás que pecas. En la práctica, fingir es eficiente. No es complicado, es rápido. Responder, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando nos preguntan cómo estás, decir bien, bien, es más fácil que decir, porque es más fácil decir bendecido, bendecido, estoy bendecido, bendecido por Dios, amén, gloria. Es más fácil que decir, no estoy bien. Me molesta la espalda, mis hijos adolescentes me están desilusionando, mi esposo nunca me habla, dudo si lo estoy amando o no. Me pregunto a veces si Dios me ama, aunque tengo 30 años de creyente y canto en el coro, me sigo preguntando si Dios me ama. ¿Por qué no decimos eso? Fingir nos conecta sobre la base de lo que no somos. La gente que finge tiene relaciones fingidas. No hay peor cosa que ver una iglesia fingida. Dios le bendiga, repita al que está a su lado, Dios le bendiga. Y por dentro se está muriendo. Yo sé que muchos repelen este mensaje y dicen, desconfía del predicador que dice, yo también soy pecador, porque hay que mostrar un modelo. ¿Qué estás proponiendo, Dante? El otro día alguien me dijo, estás enfatizando los defectos que no sirven para nada, los débiles. No, todos somos débiles. Ninguno de nosotros es lo que aparenta ser. Yo conozco muchos que se muestran como modelos, pero están llenos de resentimientos, aún contra sus propias familias. Todos tenemos secretos, todos tenemos problemas, todos luchamos, nadie es perfecto, ni siquiera uno. Acabo de parafrasear
Romanos 3:10. La esencia de la espiritualidad es negarse a fingir. Conozco a alguien que siempre dice, a mí lo que más me molesta es fingir, lo demás lo aguanto, fingir no. Fingir, permitir que los demás crean que somos algo que no somos, ¡ay, cómo molesta! Qué feo fingir en la iglesia, porque si finges en la iglesia es, no sé, es ridículo, es meterse en un hospital y fingir que uno está sano cuando uno necesita ir a cuidados intensivos. Y desafortunadamente la gente maneja con mayor facilidad los asuntos más difíciles que la falta de fingimiento. La falta de fingimiento le revuelve el estómago a los religiosos. El gran problema es, cuando tú y yo dejamos de fingir, ponemos en manifiesto el fingimiento de todos los demás. Ese es el problema. ¿Saben por qué yo a veces soy una espina en el talón o un grano de arena en el zapato de algunos? Porque como yo dejé de fingir, expongo el fingimiento de los demás. La gente dice, por lo menos este tipo me puede gustar, no me puede gustar, pero por lo menos este tipo no se anda haciendo el aleluya, me agarró la chiripiorca. Y como yo trato de ser lo más auténtico posible, a lo mejor exponen los que fingen. Digo, la burbuja de la vida cristiana perfecta explota y hay que enfrentar la realidad de nuestra ruina. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, que expuso el fingimiento de todos. Por eso en algún punto los entiendo. La religión les molesta a los tipos como yo o los tipos como tú. El fin de semana pasado vino alguien de nuestro equipo, uno de nuestros pastores, que tiene taller mecánico y tiene autos. Entonces vino con su Ferrari amarilla. Y yo le digo, wow, qué lindo auto. Salíamos justo acá de la iglesia. Le digo, qué lindo auto. Y me dice, ¿le gusta? Es suya. Le digo, no, ¿para qué quiero un auto así en mi vida? Él tiene muchos autos porque él los compra. Es un hombre que siempre le ha gustado los autos, uno de nuestros pastores. Yo con un solo auto que me lleve y me traiga estoy feliz. No me hago el humilde, pero siempre los que me conocen saben que soy así. Tengo un lindo auto, pero no, qué sé yo, a lo mejor me gusta tener un mejor traje, pero auto, con que me lleve y me traiga yo soy feliz. Así que le dije, no, yo no necesito un auto así. Pero me voy a sacar un par de fotos porque es lo más cerca en mi vida que voy a estar de una Ferrari. A menos que entre algún dealer, alguna concesionaria alguna vez en Italia, pero va a ser lo más cerca que pueda estar. Así que fue mía en menos de 3 minutos. Ni la manejé, porque uno me preguntaba, ¿y la manejaste? No. Porque es con cambio, y yo ya me desacostumbré. La noticia dio la vuelta al mundo, la foto, aunque yo aclaré. Que me dijeron, ¿la quiere? No, y se la volví a dar. Entonces los periodistas pensaron, el tipo no aceptó el regalo. Pero bueno, vamos a hacer una nota igual con comillitas sospechosas. Se lo donaron. Recibe donaciones extravagantes. Lo bendijo Dios. Dice que Dios se lo dio. La volvió a donar. Como diciendo, ¿qué la va a volver a donar? Porque eso revela el corazón de quienes dicen, si a mí me la dan, es loco, la vuelvo a donar. Entonces la gente dice, ¿qué la va a volver a donar? Ahora, yo no es que se la volví a regalar porque soy demasiado bueno, porque viajo en carro de fuego, porque no me interesa. Por ahí si me regalaba otra cosa que me interesa, me la quedo. Si me es un regalo. Lo bueno es que en tiempos de redes sociales ayudó a que miles vieran este mensaje, vieran el mensaje Gente Rota, lo que hacemos por los más vulnerables en América, en Europa, en África, pronto la India, les voy a contar Dios mediante el domingo que viene. Sucede que cualquiera se sacaría una foto con un auto que supuestamente le regalan, pero no un cristiano. Los cristianos tienen que fingir. Y mucho menos un pastor, es el que más tiene que fingir. Y si el pastor conduce un auto lujoso, que sea en secreto. Y a eso lo llaman no ser tropiezo a los débiles, cuidar el testimonio. Pero no es que dejan de comer carne, comen carne en secreto. Y el Señor lo llama hipocresía. Y la autenticidad saca lo peor del fariseísmo. Por eso es probable que yo nunca sea un pastor convencional, ni lo voy a hacer nunca, porque no califico de verdad. Yo digo siempre, estoy de pastor por un error de papeleo que hubo allá arriba. Siempre seré un mensajero roto. Y si me regalan otro auto y no lo necesito, lo voy a volver a regalar, no sin antes sacarme otra linda foto. No tengo por qué ocultarlo y simular austeridad como un político barato.
Nos apartamos de la vida espiritual al negarnos a acudir a Dios tal como somos. Y decidimos esperar a estar listos para acudir a Dios tal como somos. Decimos, no, yo cuando mejore voy a acercarme a Dios. Ahora hay que fingir. Decidimos que la manera en que vivimos ayer, la semana pasada o el último año nos hace mercaderías dañadas, que hasta que no comencemos a vivir correctamente no somos material para que Dios nos use. De hecho nos dicen, así Dios no te puede usar, así no puede servir. Algunos de los que me están mirando creen que hasta que no elijan una correcta manera de vivir no pueden ser elegidos por Dios. Hasta que no ordenen su desorden, Jesús no va a tener nada que ver con ustedes. Pero es lo opuesto a eso. Vengo a predicarte del Dios no conocido. El que no conocías, al que adoras y no conocías. Hasta que no reconozcas que eres un desorden, Jesús no va a tener nada que ver contigo. Una vez que reconozcas lo poco digno de ser amado que eres, lo poco atractivo que eres y lo perdido que puedes estar, Jesús aparecerá inesperadamente en tu vida. Porque de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús se siente atraído hacia lo no atractivo. Prefiere a los perdidos antes que los encontrados, a los perdedores antes que los ganadores, a los rotos en lugar de los enteros, a los desordenados en lugar de los ordenados y a los discapacitados en lugar de los que son capaces. Amo ese Dios. No, entre otras cosas, yo no estaría aquí. Yo no podría ni siquiera predicarte. De verdad soy el menos calificado. Antes de que viniera Jesús, todos estábamos fuera del cerco de la gracia de Dios. Todos. Tratando de ganarnos nuestra aceptación. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados estaban peleando en la zona rural de Francia. Y durante una batalla muy intensa, uno de los soldados americanos perdió la vida. Y sus camaradas no querían dejar el cuerpo tirado en el campo de batalla. Y como sabían que era cristiano, decidieron darle una sepultura cristiana. Entonces se acordaron que había una iglesia a unos pocos kilómetros de la línea del frente, cuyo predio incluía un pequeño cementerio rodeado por una cerca blanca. Así que pidieron permiso a sus superiores para llevar el cuerpo de su amigo al cementerio de la iglesia. Salieron en busca de la iglesia y llegaron antes que se ponga el sol. Salió un viejo sacerdote cuando golpearon las puertas de la iglesia. Le dijeron, nuestro amigo ha muerto en combate y queríamos enterrarlo en una iglesia. Y el sacerdote dice, lo siento, pero aquí solo podemos enterrar a los que tienen la misma fe. No sé si eran luteranos, episcopales. No podemos enterrarlo aquí. Y después de muchos meses de batalla, de guerra, los soldados simplemente se dieron la vuelta para irse. Pero, dijo el viejo sacerdote, si quieren pueden enterrarlo fuera de la cerca, pegadito a la cerca del lado de afuera. Y los soldados cavaron una tumba y enterraron a su amigo fuera de la cerca, cerquita de la iglesia. Dijo, por lo menos está cerca de una catedral, de una iglesia, de una capilla, qué sé yo. Terminaron cuando ya había caído la medianoche. Y a la mañana siguiente se le ordenó a toda la unidad militar que continuara y el grupo corrió otra vez hacia la iglesia para darle un último adiós a su amigo. Y cuando llegaron no encontraban la tumba. Estaban confundidos, cansados y fueron a golpear la puerta de la iglesia y le dijeron al sacerdote, mire, ¿usted se acuerda dónde enterramos a nuestro amigo? Porque estaba oscuro anoche, estábamos exhaustos, capaz que nos desorientamos. Y el viejo sacerdote sonrió y dijo, anoche cuando se fueron yo ya no podía dormir. Así que me levanté temprano esta mañana y cambié el lugar de la cerca para que vuestro amigo quedara dentro. Jesús hizo mucho más que cambiar de lugar la cerca, la derrumbó. No es de extrañar que se pusieran nerviosos los escribas y los fariseos por hacer que los indignos quedaran dentro del predio. Te guste o no te guste, en este reino hay gente como yo del lado de adentro. Y a los constructores de cerca no les gustan que la destruyan. Es difícil ser raro en una cultura
en la que todo es igual, en la que todos son ovejas clonadas. La sociedad no es amable con lo raro, lo extraño, lo diferente, lo roto, lo marginal. Jesús sí. Jesús se pararía aquí y buscaría a alguien con el pelo diferente, con un aro en la nariz. Buscaría a la mujer con minifalda para hablarle. Buscaría a aquel con aliento a alcohol en lugar del que huele a perfume italiano. Estaría buscando al piojoso, al que parece que está infectado. Y la iglesia no, la cultura sofisticada no les gusta a los quebrados y los rechaza. Y Jesús gusta de nosotros. Jesús gusta de mí. A veces me escriben, ¿qué diría Jesús de lo que hace? Y yo le digo que le gusto. Que hace fiesta cuando me ve. La mayoría de las personas no elegirían a la gente rara, pero Jesús nos elige a nosotros, a ti y a mí. Tan raro que desde que escuchas estos mensajes dices, sí, yo sabía que era así. Hay gente que me ha escrito estos días, me ha dicho, yo me sentía raro, distinto y ahora siento que pertenezco. Me pregunto cuánto de nosotros nos hemos alejado de Jesús. Hemos abandonado toda esperanza de vida espiritual porque no encajábamos, porque no éramos como los demás, porque nuestro cristianismo parece muy distinto y muy raro con respecto al resto de la iglesia. Tranquilo, los demás son como tú, nada más que fingen. Me pregunto si nos damos cuenta de lo ansioso que está Jesús por alcanzarnos y caminar del brazo con nosotros. Voy a terminar con esto. De primero a séptimo grado de la primaria, tuve un compañero que sufría una enfermedad degenerativa. Se apellidaba Valente, pero no me puedo acordar su nombre. Si algún ex compañero mío me está mirando, me ayudaría que me dijeran en las redes cómo se llamaba su nombre. Valente era el apellido. Resulta que su espina dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas además iban encogiendo y doblando cada vez un poco más cada año. Fue el chico más noble y más puro que jamás conocí. Y obviamente nunca lo elegían para ningún equipo porque no podía ni caminar. Y a mí tampoco. Nada más que yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, sino que era raro. Él tenía doblada la espina dorsal, yo tenía doblegado el espíritu. Y cada vez que se elegían a equipos, muchachos para jugar a algo, Valente y yo quedábamos siempre en el pasto de la exclusión, simulando, fingiendo que no nos importaba, pero los dos, uno porque estaba casi tullido y yo porque tenía el alma también tullida, los dos aguantando lágrimas. Pero un día en cuarto grado, llegó el día de la excursión, íbamos a un lugar llamado el Planetario, y la maestra dijo, elijan equipos de a dos, van a ir de a dos en dos, siempre van a ir de a dos para que no se pierdan, para ir al baño, para todo. Elegir a Valente significaba que deberías ayudarlo para ir al baño, cargarlo en brazos cuando no podía más. Así que nadie lo iba a elegir a él y a mí tampoco. Porque yo era como de alguna forma el apestado, el infectado. No sé por qué, yo sé que era raro. Así que tomé una decisión. No iba a esperar que alguien nos eligiera. O lo que era peor, que el que yo eligiera maldijera por tener que hacer equipo conmigo. Así que cuando llegó mi turno a elegir, dije, elijo a Valente. Todavía veo su rostro de manera nítida en mi memoria. Levantó la cabeza y tenía la mirada, ¿viste? Esa mirada de orgullo. La mirada más genuina que jamás yo vi. Era tan puro que yo tuve que mirar para otro lado porque sabía que yo no lo merecía como amigo.
city side by side. Got my boombox bumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?